Hoy vamos a hablar de una fragancia que ha ganado por goleada en las encuestas de la comunidad. Hablamos de nada más y nada menos que de Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense, lanzada en 2021 y que mucha gente la ha pasado por alto, sobre todo en comparación con lo que viene siendo la Reserve Privé, la Parfum Extreme o la Boise. Y ya os digo desde ya que me parece totalmente un error. Vamos a ver si puede vivir un poco a los estándares que se piden en 2024. Vamos a ver qué tal es esa nota de iris que tanto nos gusta de la línea de Gentleman, ese iris un poco de pintalabios, pero sobre todo vamos a ver si es una buena opción para que le añadáis a vuestra colección este 2024. Como de costumbre, empezamos dándole reconocimiento a los perfumistas que están detrás de esta fragancia de Givenchy y no son otros que Natalie Lawson y Oliver Kress. Oliver no necesita demasiada presentación, ya hemos hablado mucho de él en este canal, y por otro lado Natalie creo que es la primera vez que sale en este canal, si no recuerdo mal. Deciros que tiene unas 300 y pico fragancias en el mercado, es una de las maestras perfumistas más reconocidas que hay hoy en día. Con solo deciros que participó en Black Opium de Yves Saint Laurent, creo que os hacéis un poco una idea del calibre de la perfumista. Se caracteriza un poco por utilizar mucho el equilibrio en las notas de forma muy sutil y buscar un poco la sensualidad dentro de sus fragancias. La verdad es que creo que no hay dos perfumistas que encajen mejor con esta fragancia. Continuamos echándole un vistazo al diseño de la caja y aquí lo tenéis. La verdad es que es una caja muy simple, muy delgada, como podéis observar. Se adapta mucho a lo que viene siendo la botella sin dejar espacios. Tenemos un tono azul muy pero que muy oscuro, casi negro o grisáceo, y esta banda totalmente en negro y brillante, donde tenemos el nombre de Givenchy Gentleman y aquí la concentración Eau de Toilette Intense, y abajo tenemos la cantidad que viene siendo 60 mililitros. En la parte superior tenemos el logo de Givenchy de Gentleman, en la parte inferior un poco la información de la formulación, el número de batch y dónde se ha hecho, que ha sido en Francia. En la parte trasera un poco de información simplemente de que es una caja reciclable y poco más. Luego tenemos este motivo en mate y en brillante en negro. La verdad es que es una caja moderna, sobre todo por los colores, muy pero que muy masculina. No deja de ser una caja, como siempre decimos, muy barata. Muchos de vosotros no la vais a conservar. El lado bueno que tiene esta caja, que no ocupa demasiado. Las cajas un poco de Givenchy sí es verdad que son bastante delgadas, por esta forma un poco de petaca que tienen las botellas, como esta, la Extreme de Gentleman. Así que por ese lado está bien porque son fáciles de almacenar, pero por lo demás, si te gusta o no, como solemos decir, es cuestión de gustos. Llega el momento de echarle un vistazo al diseño de la botella y aquí lo tenéis. La verdad es que lo primero que tengo que reconocer es que no me esperaba para nada que fuese tan compacta, sobre todo la versión de 60 mililitros. Para que os hagáis una idea, esta es la versión Extreme y esta es también de 60 mililitros. Os podéis observar que la diferencia de altura es bastante grande. En lo que viene siendo el ancho son bastante parecidas, simplemente han hecho una versión un poco compacta, lo cual se agradece para diferenciar un poco la línea, está bien. En la parte frontal solo tenemos el nombre de la fragancia, la de Givenchy, la Gentleman de la línea, no pone ni Eau de Toilette Intense ni nada por el estilo. En la parte trasera tenemos el logo de Givenchy. En la parte superior lo mismo, el logo, no sé si se llega a apreciar bien, y en la parte inferior tenemos lo que viene siendo dónde se ha hecho, en Francia, y un poco el número de batch, poco más, un poco la concentración y ya está. La verdad es que es una botella, ya os digo, compacta, me gusta, sigue teniendo ese toque un poco de petaca y sigue un poco la línea de Gentleman, lo cual se agradece. Estos tonos tan masculinos, la verdad, le queda muy bien. No sé si llega a apreciar del todo, pero va de un degradado un poco como azul muy oscuro a un azul más oscuro aún. La verdad es que me gusta, es bonita y a mí es que todas las de la línea de Gentleman, todas las de la línea de Givenchy en realidad me gustan mucho. Ya os digo, desde también este Reserve Privé y lo que viene siendo la Extreme y un poco la Boise. La verdad es que me gusta mucho este tipo de rollo de petaca. Lo que viene siendo el tapón es un tapón de clic y como nos tienen acostumbrados es un clic duro. Esto no se os va a abrir porque ya cuesta abrirlo un poco. Tiene peso el tapón, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Sigue siendo por dentro de plástico, pero por fuera sí que está en contrachapado, en metálico. La verdad es que se nota mucho más premium que tapones de otras compañías, así que eso se agradece. Creo que la calidad que pone un poco
Givenchy en sus diseños está muy bien, es cristal que se nota pesado, queda muy bien en la mano, queda muy bien en la estantería, siempre son muy pero que muy masculinas. Es cierto que con la Givenchy P, que si no la habéis visto, el diseño de la botella es curioso, ahí yo creo que se les fue un poco la cabeza. Si os gustaría que trajese esa fragancia, dejadmela en los comentarios, porque la verdad me gustaría hacer una revisión de la versión actual. Pero bueno, deciros que una botella muy moderna, muy masculina, en la línea de lo que nos ofrece siempre Givenchy, pero como siempre decimos, si te gusta o no, al final del día es cuestión de gustos. Pasamos a echarle un vistazo al diseño del atomizador para aquellos que os interese esa información, y aquí lo tenéis. Un muy buen atomizador, la verdad es que se distribuye muy bien la fragancia, llega con bastante distancia y bastante cantidad. Y ya en el aire os digo que esta fragancia me encanta, ya la he olido con anterioridad, ya he tenido una botella de esta fragancia en el pasado, 2022 si no recuerdo mal, o fue el año pasado, por ahí fue, pero ya os digo que desde la salida es una locura. Empezamos echando un vistazo a las notas de salida. Para ello, como siempre, nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 1, 2, 3, ¿por qué no? Dejamos secar un poco para evitar las posibles notas alcohólicas de la salida. Oh. La salida es que es una pasada, al igual que la mayoría de notas de esta fragancia. Deciros que en la salida nos encontramos con cardamomo, con albahaca y con bergamota. Y de esas notas, lo que viene siendo la bergamota, ese toque cítrico, está, pero no es muy grande y tampoco va a durar demasiado. Es más, creo que ya está empezando a desaparecer. Supongo que el toque ese de la bergamota será unos 30 segundos, un poco para darle un poco de frescor en la salida, apoyado por ese cardamomo que sí que está, eso es 100%. Y luego tenemos lo que viene siendo esa albahaca. Y pensarás, ¿está o no está? Está, 100%. Y te da la sensación de coger un poco unas hojas de albahaca y simplemente aplastarlas con la mano, ese olor especiado pero a la vez un poco verde de la propia hoja. Básicamente, no es una albahaca seca, sino una albahaca un poco verde. La verdad es que es muy agradable. Es cierto que según la echas tiene un toque un poco de más empolvado, que os puede echar un poco para atrás, eso tenéis que tenerlo en cuenta, pero enseguida desaparece a los 30 segundos. Esa albahaca la verdad es que huele muy bien, le da un toque verde y especiado, ligeramente apimentado con un ligero toque a clavo que a mí me gusta mucho, pero sobre todo va a destacar para mí lo que viene siendo ese cardamomo en la salida, ese toque un poco alcanforado, que es lo que os decía, un poco ese toque de más empolvado que puede tener la salida y que a algunas personas les puede recordar algo sintético, pero no es que sea sintético, es que el cardamomo es así. La verdad es que rápidamente ya se está transformando en algo diferente, está pasando ya esas notas de corazón que veremos a continuación. Después de esa salida ligeramente fresca y especiada que nos hemos encontrado en este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense, ahora pasamos a las notas de corazón, donde nos encontramos con iris y con ciprés. Y deciros que de esas dos notas, lógicamente la que va a predominar es el iris, eso hay que tenerlo 100% en cuenta, porque es un iris que sí que es de este tipo de pintalabios, pero no es tan intenso como lo que podemos encontrar en otras fragancias de la misma línea, no es tan intenso como el que viene siendo el iris de Reserve Privé, que sí que tiene ese toque demasiado oscuro y algo pesada que la hace perfecta para ser una fragancia un poco de otoño e invierno. Aquí está un poco rebajada, sobre todo para darle versatilidad, así que sí, si no os gusta demasiado esa nota de iris o os gusta pero os parece muy intensa en lo que viene siendo las versiones un poco de Boise o la Reserve Privé, puede que esta sea la mejor opción en ese sentido, porque el iris, aunque está muy presente, no es tan bestia, no es tan oscuro, es un iris bastante ligero y versátil. Sí que tiene ese toque un poco de maquillaje, eso tenéis que tenerlo en cuenta, y se une de una forma bastante curiosa a ese ciprés, que tiene ese toque un poco herbáceo, un olor que para mí siempre ha sido como a limpio, a hombre, masculino y limpio, que se une también al iris de tipo maquillaje un poco jabonoso y limpio. Así que también unido a ese cardamomo que teníamos inicial,
lo que viene siendo la fragancia se está convirtiendo en una fragancia que sí que tenía un toque un poco fresco, ya no es tan fresca, ahora es más lo que viene siendo aromática, se está convirtiendo un poco amaderada, con esa nota de iris, pero sobre todo a lo que huele tanto desde la salida como al corazón es a hombre masculino, muy masculino, a hombre muy pulcro, eso es 100%, y bastante profesional. Y sobre todo tiene un toque un poco de madurez, luego hablaremos de ello en el apartado de la edad, de la recomendación de edad, pero deciros que de momento es muy de hombre pulcro, muy de hombre masculino y sobre todo muy pero que muy agradable. Finalizamos con las notas de secado de este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense y deciros que nos encontramos con cumarina y con cedro. Y para el que se esté preguntando qué es la cumarina, básicamente forma parte de muchas plantas, en concreto esta sería yo creo que la que forma parte de la batonca. Luego hablaremos de ello, pero para aclararlo, porque mucha gente dice que tiene abatonca, pero es cumarina, solo para que quede claro. Como siempre, nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones, dejamos pasar unas cuantas horas. Mi recuerdo de esta fragancia es que me duraba alrededor de 6-7 horas en su día, que para ser uno de toilette, aunque le pone la etiqueta de intense y eso ya casi la convierte en un híbrido entre un eau de toilette y un parfum. Pero para ser uno de toilette, la verdad es que no estaba mal. Vamos a ver si este batch dura tanto. Vuelvo y os cuento un poco mis conclusiones. Han pasado exactamente, redoble de tambores, 7 horas desde que nos aplicamos este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense. Y sí, 7 horas en las que he estado grabando TikToks, así que seguidme, os lo dejo en la caja de la descripción y también os lo pondré en pantalla, porque como ya sabéis, los que sois asiduos al canal, lo mío no es grabar contenido corto, pero a partir de ahora voy a empezar a subir mucho contenido en esa cuenta, por si os queréis suscribir o seguir, como se diga en TikTok. Parezco un abuelo, la verdad. En cuanto al secado de esta fragancia, 7 horas, lo que recordaba más o menos. A partir de la sexta hora empieza a volverse muy a ras de piel, así que no la voy a considerar que llega a la octava hora, por lo menos en mi piel. En cuanto a ese secado, esa cumarina que teníamos y ese ciprés, totalmente ahí. Sobre todo diría que está el ciprés y la cumarina por partes casi iguales. Lo que viene siendo la cumarina, a mí lo que siempre me ha recordado es que le da un toque como algo avainillado, un poco ligeramente dulce, pero ya os digo, es un dulzor muy ligero. Ahora que está a ras de piel, la verdad es que se nota un pelín todavía ese dulzor, pero no os imaginéis una fragancia dulce. No es lo que tenemos aquí, solo tiene un toque ligero, como para darle un poco de equilibrio. Y aunque suene un poco raro, para mí tiene un toque ligero de almendra, que también puede dársela esa cumarina, aunque no está declarada como tal para la gente esa almendra. A mí es que me ha venido un poco a la cabeza mientras llevaba la fragancia y ese toque un poco avainillado. La verdad es que es muy agradable, no deja de recordar un poco una batonca, pero muy ligera. Y lo que viene siendo ese ciprés, totalmente, el toque amaderado lo tenemos ahí, casi apoyado un poco por las notas de cardamomo, que tiene un toque un poco terroso también. Así que sí, está el ciprés, tiene ese toque un poco amaderado, pero sigue siendo un amaderado bastante ligero. No os imaginéis un amaderado lo que viene siendo muy oscuro, para nada. Esta fragancia no es oscura, tampoco es muy pero que muy brillante ni muy fresca. Se queda un poco ahí en el medio y creo que lo han hecho un poco para equilibrar lo que viene siendo toda la línea y hacer una fragancia que sea muy pero que muy versátil. Luego hablaremos de ello. Pero lo que viene siendo ese secado muy masculino, muy pero que muy agradable. Te tiene que gustar, es cierto, un poco esa nota de iris, de tipo maquillaje, de tipo pintalabios, pero es cierto que si te resultó que, por ejemplo, en esta Reserve Privé era demasiado fuerte esa nota, aquí vas a tener una versión bastante rebajada y quizá esta sea más llevable para ti si tampoco te gusta oler totalmente a ese iris un poco tan pesado. Esta es ligeramente algo más empolvada, un poco atalcada, que se une un poco al maquillaje. Huele bastante, pero bastante limpio, muy pero que muy masculino, sobre todo porque ahora ha llegado en el secado esa madera que ya la hace totalmente masculina. Es cierto que, como os digo, no es una fragancia oscura, no la compréis pensando en que va a ser una fragancia solo de otoño e invierno, para nada. Luego hablaremos también de ese tema, pero deciros que si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo el secado, teniendo en cuenta que me gusta mucho la fragancia,
le voy a poner un 8,5. Pasamos a hablar un poco del tema de la duración y la estela que tenemos en este Gentleman Eau de Toilette Intense y deciros que un poco en cuanto a la duración, lo que recordaba, 6 horas bien, a partir de ahí de la 7ª hora empieza a morir. Es cierto que conozco gente que dura más, 8 o 10 horas y en ropa os va a durar hasta el día siguiente. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. No me quejo, no deja de ser un Eau de Toilette, es cierto que le han puesto la etiqueta de Intense, así que se queda un poco ahí en tierra de nadie entre el Eau de Toilette y el parfum, pero creo que 7 horas está bien para el tipo de fragancia que es, porque no es una fragancia muy oscura y tampoco es una fragancia muy brillante y muy fresca. Así que si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la duración, le voy a poner un 8, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene siendo eso, que es un Eau de Toilette, aunque Kenzo en su día puso lo de Eau de Toilette Intense un poco de moda, aquí lo han aprovechado y creo que un 8 es una buena nota porque la duración está muy bien. Os va a durar toda la jornada laboral. Si por lo que sea os apetece que dure un poco más o luego vais a salir un poco a tomar algo, os reaplicáis un poco en la 6ª hora y ya tenéis todo el día completo. Así que creo que un 8 es una buena nota. Si hablamos de lo que viene siendo la estela, ahí sí que se queda un poco corta, pero igual que todas las de la línea de Gentleman, no son fragancias de mucha estela, de irse a los 3 o 4 metros, para nada. Son fragancias un poco más de disfrute personal, un poco más de carácter masculino y profesional, y eso hace que no tengan tanta estela. Esta está un poco por encima de muchas de lo que viene siendo la línea, creo que 1,5 metros más o menos las 4 primeras horas, y a partir de ahí un poco de burbuja personal, que no a ras de piel, eso hay que tenerlo en cuenta, burbuja personal, y eso ya va a depender un poco del gusto de cada uno. Yo no soy una persona que busque estelas increíbles, me gusta que la gente que huela mis fragancias se acerque a mí, sean personas que conozco, aunque hay que reconocer que de vez en cuando que giren la cabeza siempre está bien, un poco como un halago, pero de todas formas, si le tengo que poner una nota a la estela, esas 4 horas a 1,5 metros y luego un poco de burbuja personal, le voy a poner un 7. Creo que está bien, creo que hay mucha gente a la que le va a gustar este tipo de estela, aunque entiendo que si estás buscando una estela de 4 metros, esta no va a ser tu fragancia, pero creo que un 7 le hace bastante justicia. Llega ese momento del vídeo que tanto os gusta a todos vosotros y es la respuesta a la pregunta de si este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense os va a conseguir cumplidos o no, y la respuesta es un rotundo sí, pero como de costumbre, ¿os va a conseguir cumplidos? 100%, el perfil de notas ya os digo es que es muy equilibrado, tiene ese toque un poco sensual de lo que viene siendo el iris, no se va muy a lo oscuro, pero tampoco se va muy a lo brillante, se queda un punto medio, huele a hombre limpio, a hombre muy masculino y a hombre que tiene un poco la vida solucionada, por ponerlo de alguna forma. Ya os digo, hombre un poco de oficina, de traje, creo que es lo que tenemos aquí y eso siempre consigue cumplidos, no hay más. Pero es cierto que tampoco es una bomba de estela y eso también puede conseguir que para ciertas ocasiones no os vaya a conseguir tantos cumplidos o que se vea un poco opacada por otras fragancias un poco más intensas. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Yo creo que para el día a día os va a conseguir muchos cumplidos porque gusta mucho este perfil de notas, pero es cierto que, por ejemplo, para una salida nocturna tenéis mejores opciones dentro de la propia línea de Gentleman. Esta yo creo que es un poco más para el uso general como fragancia firma y cumplidos os va a conseguir en ese sentido porque si alguien se os acerca y huele esto, veo muy difícil que no le sorprenda un poco el perfil de notas. Porque es muy original, se sale un poco de todo lo que tenemos hoy en día de tanto marino, tanto fresco, o irse tan a lo aromático en el sentido de especias de canela, un poco a lo gourmand. Esto es diferente. Esto tenéis que tener en cuenta, esto grita masculinidad, grita confianza y eso siempre consigue cumplidos. Después de hablar un poco del tema de la duración y la estela, llega el momento de hablar un poco de lo que viene siendo la edad en la que os recomiendo este Gentleman Eau de Toilette Intense y deciros que sí que tiene cierto toque un poco maduro, pero tampoco demasiado. Es parte un poco de su versatilidad. Creo que a partir de los 20 años, sobre todo si tenéis 20 años y estudiáis en una universidad o tenéis un trabajo un poco de oficina, esta os puede ir perfecta. A partir de los 15 creo que no es la mejor fragancia porque ya os digo, no es demasiado, por así decirlo, no grita demasiado, entonces no está hecha para llamar totalmente la atención de todo el mundo. Creo que a partir de los 20 años es cuando mejor
os va a venir este tipo de fragancias un poco profesional, un poco masculinas y llenas de confianza. Fragancias que al final del día llevas porque te gustan a ti, no por lo que los demás vayan a pensar. Creo que es un poco lo que describe a esta fragancia, este perfil de notas, por eso también me gustan tanto a mí, porque a mí lo que piensen los demás en realidad me da un poco igual, entonces me gusta mucho este tipo de fragancias que huele a un poco confianza, que es lo que me gusta de esta línea de Gentleman. Así que creo que a partir de 20 años la podéis llevar sin ningún problema, no creo que a partir de ahí haya ningún tipo de restricción, 20, 25, 30, 45, 50 o 60, esta es una fragancia que os va a quedar bien a todos. Si hablamos del número de atomizaciones que os recomiendo de este Gentleman Eau de Toilette Intense, deciros que aunque normalmente suelo recomendar 6 atomizaciones de la mayoría de fragancias, aquí sí que os voy a decir que sin miedo os vayáis a las 10 atomizaciones. ¿Podéis echaros 6 atomizaciones? Sin ningún tipo de problema, pero es cierto que creo que con 10 es un punto un poco perfecto, ¿no? Es como que va a crear totalmente esa burbuja personal, le va a dar un poco de intensidad, aunque sí que quiero hacer un pequeño apunte sobre esto, y es que aunque la voy a recomendar más tarde para todo el año, es cierto que si la lleváis en verano o en días muy calurosos, no os paséis con las atomizaciones, no os paséis de 10 atomizaciones en ningún momento. Yo creo que es un poco 6, 10 es el lugar seguro. Si os pasáis, creo que puede ser un poco invasiva para los demás en días de calor, puede crear un poco esa nube, ya os digo, un poco atalcada y ligeramente dulce, y con ese olor un poco a iris, y se puede volver un poco pesada si os echáis demasiada cantidad. Eso, tenerlo en cuenta como pequeña advertencia, pero yo creo que entre 6 y 10 es un rango un poco donde debería estar. Como solemos decir, una en cada muñeca, una en cada parte trasera del cuello y una en cada hombro, que si queréis llegar a las 10, una en cada inserción del codo, una en el esternón y una en la parte trasera, y ya estáis un poco cubiertos para todo el día. Todo lo que hemos dicho está muy bien, pero como ya os he dicho, uno de sus puntos fuertes es la versatilidad, y si hablamos de las épocas del año en la que os recomiendo, ahí entra esa versatilidad, porque no se me ocurre una época del año en la que vaya a quedar mal, ya sea primavera, verano, otoño o invierno. Esta os va a servir 100%, de ahí ese toque tan versátil, y de ahí que de la línea de Gentleman sea una de las mejores recomendaciones si estáis buscando una fragancia firma. Yo os he dicho muchas veces que para mí mi fragancia firma sigue siendo Reserve Privé, pero es cierto que es más recomendable para otoño o invierno, y en verano puede ser un poco atosigante. Pero esta, como lo han hecho tan equilibrado, ahí lo hace muy bien. El único punto que tenéis que tener en cuenta, o la pequeña advertencia que hemos hecho antes, es que si el día es muy caluroso, no os paséis con las atomizaciones, ir un poco a lo estándar, 6, 10 atomizaciones como mucho, porque si os pasáis echándoos cantidad, el iris se puede volver un poco pesado, la burbuja personal o esa estela de las 4 primeras horas puede volverse muy intensa, y puede que lleguéis a molestar a la gente o incluso a vosotros mismos, porque os va a estar todo el rato pegando y quizá os llegue a agobiar si os echáis mucha cantidad en días de calor. Pero para todo lo demás, primavera, verano, otoño e invierno, 100% perfecta. Llega el momento de hablar del campo en el que más brilla esta fragancia de Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense, y no es otra que la de las ocasiones, porque como ya os he dicho, la considero 100% versátil. No hay ninguna ocasión en la que piense en llevar esta fragancia que vaya a quedar mal. Sobre todo si la tuviese que recomendar solo para una ocasión, es perfecta para oficina, 100% para un trabajo de oficina o un trabajo en lo que viene siendo en sitios cerrados, 100% perfecta, ya os digo, poco invasiva, con notas que van a gustar mucho, gritan profesionalidad, gritan masculinidad, gritan confianza, y eso gusta mucho. Además, tiene mucho equilibrio, no va a molestar a los demás, esa estela no es muy bestia si nos pasáis con las atomizaciones, y además es original. Eso siempre es un punto a favor. ¿La podéis llevar al gimnasio? 100%. ¿La podéis llevar a la universidad? Otro de sus puntos más fuertes. Si la vais a llevar a estudiar, la considero una muy pero que muy buena opción. Para el día a día, lo que viene siendo para ir al supermercado o para ir de terraceo con amigos, 100%. Para salir por la noche de fiesta, ahí, aunque la podéis llevar sin ningún tipo de problema, es cierto que a la hora de competir con otras fragancias, sobre todo en estela, o un poco esa intensidad o en notas que van a llamar la atención, esta puede que no sea la mejor opción. Quizá para la noche os recomendaría más este Reserve Privé,
porque tiene ese toque un poco más oscuro, más moody, que sí que pega un poco más con las noches. Esta creo que es una mejor opción en ese sentido, pero aún así la podéis llevar, porque si salís de noche y se os acerca alguien y huele esto, sobre todo lo primero es que vais a destacar por encima de los demás que seguramente lleven fragancias de Dior, de Versace o de Armani, fragancias que seguramente sean un poco azules, dulces o muy aromáticas en el sentido de las especias y olores un poco como a barbería. Entonces esta va a destacar por encima de las demás si se os acercan. Si estáis buscando una para pasar en medio de la discoteca y que la gente gire la cabeza, esta no va a ser vuestra mejor opción, pero para todo lo demás 100% versátil. Ya os digo, creo que incluso para citas, porque ahí sí que se os va a acercar la persona, es una muy buena opción porque manda ese mensaje un poco de confianza y de masculinidad que gusta mucho a las mujeres, y al mismo tiempo tenemos a una perfumista que sabe utilizar muy bien ese toque sensual, dándole equilibrio con el iris y ese toque amaderado y aromático, y aquí lo ha hecho muy bien, así que para citas la considero una muy pero que muy buena opción, así que una compra bastante segura en ese sentido. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la versatilidad o la versatilidad de ocasiones, le voy a poner tranquilamente un 9,5 porque creo que es uno de sus puntos fuertes. Es raro que yo pusiese un 10 porque al final del día eso sería la perfección, pero esta se queda muy pero que muy cerca. Que sea tan versátil está genial, pero de nada sirve si la calidad de las notas no está ahí, y en ese sentido, en este Gentleman Eau de Toilette Intense, decirte que la calidad de las notas está 100% ahí, como nos tiene acostumbrados un poco Givenchy. Es cierto que sé 100% que hay gente que la va a notar un poco sintética, pero sobre todo va a ser por esa nota un poco de cardamomo, que a mucha gente le recuerda un poco al alcanfor y le recuerda un poco a notas sintéticas. Pero la fragancia no me parece para nada sintética, pero sí que tiene ese toque un poco de maquillaje y a la vez ese toque un poco de cardamomo, pero no es que en sí sea muy sintética, sino que las notas te pueden recordar un poco algo sintético, a lo que viene siendo ese maquillaje y un poco al alcanfor. Pero aún así huelen muy bien, se nota que son de calidad, es muy fácil sobre todo distinguir las notas. Me pasa mucho con las fragancias de Givenchy, que es como que está muy claro el viaje que han intentado construir y es fácil diferenciar las notas. Son muy prominentes unas de otras y es fácil saber la concentración que tienes la una de las otras. No sé muy bien cómo explicarlo si no os consigo hacer ver cómo huele esta fragancia, pero deciros que si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la calidad de las notas, le voy a poner tranquilamente un 8,5 porque a mí personalmente me gustan mucho. Es cierto que no llegan a categoría de nicho para nada y para mí sigue oliendo mejor lo que viene siendo las notas del Reserve Privé, pero eso ya va a entrar un poco el gusto personal de cada uno y creo que un 8,5 es una buena nota. Llega el momento de hablar un poco de la relación calidad-precio que tenemos en este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense y decirte que este de 60 ml, si no recuerdo mal, lo compré en Druni y me costó 52 euros y a ese precio creo que está muy bien. No son 50 ml, recordemos, Givenchy suele hacer botellas de 60, lo cual me parece que está bien. Si fuese de 50 ml tendría que valer unos 45 euros más o menos, 40-45 euros, pero creo que 60 ml por 52 es un buen precio teniendo en cuenta la calidad, teniendo en cuenta la duración de uno de Toilette que llegue a 7 horas, está muy bien, así que por ese precio creo que es una buena compra. La de 100 ml, si no recuerdo mal, vale 72 euros, así que sí, si os gusta este perfil de notas, es mejor ir a por la de 100 ml siempre, eso es así. La verdad es que lo único que sí que me gustaría, teniendo en cuenta un poco el precio, es que la casa Givenchy empezase a hacer un poco fragancias rellenables, que se pudiese reutilizar lo que viene siendo el bote y que nos pusiese refill de las fragancias para que nos saliese un poco más barato y para que ellos cumplan un poco todo lo que está tan de moda del reciclaje. Eso hay que tener en cuenta, pero sobre todo para que nos salga un poco más baratas las fragancias, porque yo la verdad gasto un montón de botellas de lo que es Reserve Privé y me vendría genial un refill de 150 ml y quedarme con una botella incluso de menos de 100. La de 60 ml e ir llenándola porque sobre todo para los aviones es una mejor opción, eso tenéis que tenerlo en cuenta, y esta además es compacta, así que eso que os lleváis.
Por 72 euros los 100 mililitros creo que está muy bien, lo único que sí que me gustaría que fuesen rellenables las botellas, como pequeño apunte. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la relación calidad-precio, le voy a poner un 8,5, porque creo que la calidad de notas que te llevas con el precio y un poco el diseño que te llevas de la botella, que la hayan hecho un poco compacta, que sea sobre todo tan versátil y que esté tan pensada para ser una fragancia firma, es una buena compra, pero como siempre deciros que nunca os voy a recomendar comprar las fragancias a ciegas. Lo mejor es que compréis por un decant y lo probéis, o vayáis a una tienda y la probéis, porque esta suele estar en la mayoría de tiendas. La probé la semana pasada en el aeropuerto en un duty free también, porque no me acordaba muy bien del perfil de notas y sabía que esta semana iba a hacer un vídeo sobre esta fragancia y había un bote de 100 mililitros que la verdad le quedaba muy poquito. Dije menos mal, porque si no, no la habría podido probar. Pero deciros que sí, creo que un 8,5 es una buena nota a la calidad-precio. Llegamos a la conclusión final de este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense y decirte que es una fragancia que me gusta mucho que sea tan versátil, me gusta mucho que sea tan masculina y que a la vez sea tan original. Que hayan rebajado un poco el iris, aunque es una nota que personalmente me encanta, ese iris que tira más a lo que viene siendo el pintalabios, a ese Reserve Privé, o a lo que viene siendo el Dior Homme, que es una fragancia que se compara mucho con esta, con la Intense, el Dior Homme, y no tanto al iris que tenemos en lo que viene siendo las fragancias un poco de Prada, que se va un poco más al rollo jabonoso, al rollo un poco de suavizante, un poco suavizante, lujoso. Aquí tenemos ese toque de maquillaje, pero sin ser tan bestia, lo cual hace muy versátil y aún así sigue mandando ese mensaje un poco de hombre maduro, hombre un poco confiado y que no le importa sobre todo lo que piensen los demás, y eso atrae mucho y esta fragancia lo hace muy pero que muy bien. Si le tengo que poner una nota general a lo que viene siendo la fragancia, le voy a poner un 9. Creo que es una muy buena fragancia. Creo que como siempre tenéis que probar las fragancias antes de comprarlas. Es raro que yo os vaya a recomendar una compra a ciegas, porque cada piel es un mundo, los gustos son un mundo. Quizá a ti te guste el iris más de tipo Prada, como hemos dicho, y a mí me guste más este tipo iris, tipo maquillaje. Conozco gente que sé que no le gusta nada, eso es cuestión de gusto al final del día, pero personalmente me gusta mucho. Si me preguntas si va a sustituir a lo que es el Reserve Privé como fragancia firma, no, pero es cierto que seguramente las combine. Quizá esta la utilice un poco para el día a día, un poco para lo que viene siendo salidas un poco más informales y un poco para días calurosos, y la Reserve Privé la deje más para salidas nocturnas, ocasiones un poco más especiales, y así además no me gaste tanto dinero en esa fragancia, porque la verdad es que los botes de estas me duran poco, aunque la he estado un poco también mezclando con esta, la Gentleman Extreme, y con la Boise, que también me parece una pasada. Tengo que traer un vídeo de esa fragancia, así que traeré una botella nueva y pronto tendréis un vídeo de esa fragancia, pero deciros que sí, creo que un 9 para esta fragancia, que es tan versátil, que os va a valer como fragancia firma para todo el año, para todas las ocasiones, os va a conseguir cumplidos, dura 7 horas incluyendo uno de toilette. Creo que como tal es una fragancia muy pero que muy redonda. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense. La verdad que aunque sea una fragancia que ya conocía, me alegro mucho de haberla traído al canal y de tener una botella nueva, porque la verdad la voy a utilizar mucho. Si os ha gustado el contenido, considerad suscribiros para no perder los próximos vídeos. Justo antes de grabar este vídeo me ha llegado una nueva fragancia, Exclusive Tabac de Maison Alhambra. La verdad es que tampoco sabía demasiado de esta fragancia, había oído alguna cosa, me la habéis recomendado vosotros, queríais que la trajese al canal, así que pronto llegará. Si queréis ver ese vídeo y muchos otros que están por venir, porque la verdad, como no he podido subir mucho contenido estas últimas semanas, había algunos problemillas familiares, mucho trabajo, entonces tengo muchas fragancias acumuladas y muchos vídeos acumulados que espero traeros poco a poco, así que si queréis ver esos vídeos, considerad suscribiros, y sobre todo para participar en esas encuestas del canal que deciden en qué orden vienen las fragancias. Esta ha llegado en este momento porque vosotros lo habéis decidido, y lo habéis decidido por una mayoría bastante aplastante, todo hay que decirlo. Yo quería que saliese esta fragancia en la encuesta y la habéis sacado, así que muchas gracias. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, podéis dejármela en los comentarios y nos vemos en el siguiente.